Continuamos aquí en edición calificada, lo habíamos planteado en nuestros títulos, algo que nos preocupa a todos de una manera u otra, es la ley de alquileres. Por eso ya nosotros consultamos a quien es el protagonista de la jornada, el legislador porteño Sergio Abrevaya, a quien le digo muy buenas tardes. Sergio, ¿cómo le va? Sergio Gutiérrez le saluda. Hola, ¿qué tal? Te escucho muy lejos. Muy bien, a ver si ahí podemos mejorar el audio, pero bueno, Sergio, ¿por qué es importante, en qué situación actual está esta ley de alquileres, por qué no avanza, por qué son los beneficios y si puede decir cuáles son las trabas en general? A ver, están tratándose en la Cámara de Diputados Nacional, ¿no? Sí. Y lo que sucede, me parece, primero, por un lado me parece bueno que se trate, por supuesto, porque la verdad es que hay que lograr un esquema de aumentos más relacionado con el salario. Me parece que tiene que acompañar ese incremento que hace factible pagarlo. De todas formas, hay un problema de fondo que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es que la ciudad explotó el valor inmobiliario de las propiedades y esto arrastró, aunque ni siquiera como era antes, porque ya ni siquiera se podría pagar si fuese así, arrastró el valor de los alquileres y el de expensas, ¿no? Así que este paliativo que significa la posibilidad de que el incremento sea de acuerdo al incremento salarial, que pueda proponer dos tipos de garantías, que pueda todavía está en discusión igual, ¿no? Por supuesto. Que además tenga la posibilidad de no hacerse cargo de los honorarios, como ya sucede en la ciudad de Buenos Aires, me parece que son paliativos a un problema de fondo estructural, que es la falta de vivienda en la ciudad y en la Argentina, ¿no? Sergio, ¿quién rige, digamos, el... Establecemos el contacto allí con el legislador porteño Sergio Abrevaya y nos daba un panorama, Sergio, de esta ley de alquileres y decía que realmente ha explotado de la gran cantidad de alquileres que hay en la ciudad autónoma, ¿no? Sí, porque te decía que se hizo mucho más difícil acceder a la vivienda. La cifra histórica de alquiler en la ciudad de Buenos Aires, de cantidad de alquileres, era de 22%, y ahora están un 35% más en alquiler en villa de asentamiento, lo que significa, lo que demuestra el problema habitacional de la ciudad de Buenos Aires, que es enorme. Entonces, esto ha encarecido muchísimo los alquileres, pero te insisto que además lo que más lo arrastró fue el valor por metro cuadrado en dólares de las propiedades, ¿no? Que ha disparado muchísimo el acceso, la dificultad de acceder a comprarlo. Así que tenés ese problema, y por el otro lado el aumento de las expensas, que también ha sido un tema de estos últimos años, que por supuesto depende de varias variables. Una tiene que ver con los malos administradores, si te toca un mal administrador, tarifas, la cantidad de ítems que tiene que pagar en distintas categorías de edificios por distintos temas de servicios comunes. Es decir, hay muchísimos problemas además relacionados con eso. Entonces el que tiene que pagar un alquiler, que además de pagar el alquiler tuvo unas expensas caras, se le convierte en un cóctel imposible, ¿no? De ahí la necesidad de una legislación que aclaremos que la tenés en emergencia hoy en Berlín, por ejemplo, en la necesidad de dar vivienda al que no la tiene. Es decir, no estamos hablando de una cosa, una ocurrencia argentina, ¿no? Sergio, digamos, los inquilinos están con grandes protestas que tienen que ver con la presentación de los requisitos. Por ejemplo, el contrato dice que tienen que, en la actualidad, que presentar una garantía para poder alquilar. Algunos dicen que esto es ya hasta inconstitucional. ¿Cuál sería tu opinión? No, yo no creo que era inconstitucional hasta ahora que tenga que presentar una garantía. Algunos plantean que si le imponemos las posibilidades de garantía sería inconstitucional. Bueno, la posibilidad de regular alquileres está en eso, ¿no? La posibilidad desde la interés social de mejorar el acceso a la vivienda, ¿no? En algunos países, por ejemplo, como Brasil, tenés impuestos por la propiedad que no está ocupada, si no es primera vivienda o no está alquilada. Así que yo no creo que ni haya sido inconstitucional por imponer garantías, ni que la ley regule las posibilidades. Está caminándose hacia un menú de posibilidades que pueden ir desde la bancaria. Acá en la Ciudad de Buenos Aires la regulamos con un proyecto mío
la garantía bancaria del Banco Ciudad. Lamentablemente no terminó bien implementada, así que todavía no se expandió como debería haberlo hecho. La posibilidad de que traigas un seguro de caución en general es parecida, o una garantía real, o una garantía bancaria, es decir, un menú de opciones para el inquilino que no llega con una garantía real. Pero además te digo algo que es un error en el mercado de alquileres. Pensar que te trae un inquilino una garantía real y que eso sirve es un error, porque el que firma la garantía se puede desapoderar y no avisarte. Entonces, la verdad que es mucho mejor darle más opciones al inquilino. Por ejemplo, si te presenta, esto te lo digo yo, si te presenta 2 garantes con un recibo de sueldo de empresas conocidas, siempre va a ser mejor que una garantía real. Sin embargo, al mercado le cuesta aceptarlo y sin embargo es mucho más garantía eso que otra cosa y le permite al inquilino. Continuamos acá en edición calificada y restablecemos el contacto con el legislador porteño Sergio Abrevaya, a quien le pedimos, por supuesto, disculpas por estos contratiempos. Algunas veces, Sergio, la tecnología juega una mala pasada y algunas veces hay que volver a lo que es más seguro, ¿no? En este caso, comunicación telefónica, un teléfono fijo. Absolutamente. Te escucho bajo igual, ¿eh? Bueno, eso ya es otra cosa, Sergio. Ahí está mejor, sí. Bien, perfecto, gracias. Decíamos, ¿no? En el tratamiento de ley de alquileres que está en el Congreso Nacional, pero que nos traspasa a todos y es el debate de cada uno de los ciudadanos en esta puja, si hay un proyecto consensuado o no, digo, de la puja de los inquilinos y los propietarios. Así es, sí, y parecería que se llegó a un acuerdo entre el sector inmobiliario y los grupos de inquilinos, ¿no? Así que me parece que hay posibilidades de que se trate, que se apruebe. Faltaba el quórum que tenía que dar el PRO, que yo creo que con consenso lo va a dar. Me da la impresión de que la ley se termina tratando pronto, ¿no? Así que, por suerte, me parece que vamos a poder contar con una ley que ayude, como te decía, a paliar un problema económico serio con este problema de fondo que es la imposibilidad de acceder a la vivienda. ¿Hay un proyecto en la ciudad autónoma de emergencia habitacional en este sentido? Mira, hay varios proyectos presentados, pero no hay ley aprobada. Por supuesto, no solo eso, sino que además hay proyectos relacionados con el tema que también ayudarían. La verdad es que lo que se espera más que nada es que la Nación resuelva este problema de fondo, que es cómo se contrata. Pensar que se van a corregir en lo que hay acuerdo varias cosas. Una se va a pasar de 2 a 3 años, lo que da más estabilidad al inquilino, ¿no? Por supuesto, este aspecto central que te decía antes, que es que depende del monto, tiene un sistema de ajuste diferente, ¿no? Que es que va a tener que ver con el índice de remuneración y con el de precios. Así que eso yo creo que va a mejorar enormemente. El de la ciudad, te decía, hay varios proyectos y sobre todo hay una ley que es la de garantía de alquileres que en este nuevo esquema nacional con la posibilidad de tener opciones de garantías, por supuesto podría mejorar muchísimo, porque la ley de garantía bancaria de la ciudad es la que le ordena al Banco Ciudad a armar una propuesta en este sentido para sustituir, como te contaba antes, la garantía real, ¿no? Lamentablemente, te contaba antes, el Banco Ciudad no logró hacer una propuesta aceptada en el mercado. Quizás ahora la ley ayude a imponer un poco más este tipo de garantías que son mejores que las reales, que como te decía antes, la verdad es que no sirven para mucho, ¿no? Sí. Y la renovación también es su punto álgido en este proyecto, ¿no? Sí, la verdad que es uno de los puntos en discusión, la obligatoriedad de acordar la renovación con 3 meses de anticipación, es otra de los puntos de la ley. La intención es darle 90 días al inquilino para buscar vivienda, porque cuesta conseguir. Cada vez que el inquilino se va de una vivienda, por eso de 2 a 3 años, ¿no? Cada vez que un inquilino se va de una vivienda y pasa a otra, es una inversión de depósito, por eso se quitaría la comisión actualmente es así, por lo menos lo que paga. Entonces, la entrada a una nueva casa no es el alquiler, es mucho más que el alquiler.
es 3 o 4 veces el alquiler de entrada, ¿no? Así que irse, encontrar, armarse de plata, es toda una historia que por lo menos con la seguridad de 3 meses de anticipación le das un changüí importante para que el inquilino pueda encontrar. Cuando hablamos de inquilino en general hablamos también de familias que alquilan, ¿no? Así que toda la situación familiar se transforma por no poder tener continuar en la misma vivienda, ¿no? Y más ahora en estos tiempos, ¿no? En la Argentina, donde uno cuesta, como vos decías, conseguir una habitación y además para alquilar, digo, un departamento o una casa, pero digo, con la situación económica que vive la República Argentina es bastante más difícil. Claro, y por este tema así que te decía de fondo, es la falta de vivienda. 4 millones de familias en la Argentina no tienen vivienda, entonces eso sube los precios de todos los inmuebles, más difícil de acceder incluso al alquiler, sube el precio del alquiler. El gran tema en la Argentina a resolver es el de la vivienda, y además pensemos que es un determinante en el establecimiento de debajo o arriba de la línea de pobreza, ¿no? La vivienda, es decir, el costo de la vivienda y el impacto que tiene sobre el salario de toda la familia, es lo que te hace que aunque vos tengas un salario que sin eso estarías arriba, si fueses propietario estarías arriba de la línea de pobreza, con el alquiler quedás debajo de la línea. Así que es determinante, yo creo que es la gran deuda de la política de estos 30 años con las familias argentinas. Algunas provincias lo resolvieron, y sin que esto signifique una adhesión política, porque la verdad que no la tengo, al contrario, pero el caso de San Luis, por ejemplo, demostró que se puede construir vivienda y dar acceso a vivienda hacia el Estado, y que eso baja los precios del resto de las propiedades y permite a todos tener vivienda. No es el único caso, lo cito porque es muy conocido, pero las provincias que encaran política de vivienda demuestran que es simplemente una decisión del Estado. Además, desde el punto de vista económico, cuando el Estado promueve la construcción, la financia de una manera accesible, motoriza en la economía todo lo que es intensivo, ¿no? O de trabajo intensivo, y eso da más empleo, así que es beneficioso por donde lo mires. Me parece que esto es lo que, además de la ley de alquileres, tiene que ocurrir, que por supuesto no hicieron los gobiernos anteriores, la verdad sea dicha, y que siempre el nuevo tiene oportunidad de cambiarlo, ¿no? Ojalá lo haga, que es encarar definitivamente una política de vivienda en la Argentina. Bien. Sergio, te llevo ahí a la legislatura porteña sin tratamiento todavía del presupuesto 2020. Sí, sin el tratamiento, y viene con cara de tratamiento express, porque no les va a dar el tiempo, da la impresión de, o no quieren, de cumplir con la tradición en la Ciudad de Buenos Aires, que es que vengan ministro por ministro a explicar su presupuesto día por día, que siempre ha sido así, y esta vez parece que no va a serlo, excepto una vez en el 2015, me han dicho que yo no era legislador, y aparentemente ahora va a volver a repetirse esa síntesis de que venga un solo ministro y conteste todo. Así que todavía estamos ahí en la puerta del tratamiento de un presupuesto que, como el nacional, tiene incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos en definitiva cómo termina el cuadro inflacionario el año que viene, ¿no? Pero es un presupuesto más dibujado o más planteado a la realidad. Yo creo que los dos presupuestos tienen un mix, que la parte de dibujo es lo que refleja el deseo, digamos, y la parte de realidad es lo que termina siendo. Y en ese mix, antes la inflación que se preveía era por debajo de la real para poder manejar el excedente que entraba. En la ciudad también se hizo lo mismo. Esto eran gobiernos de distinto color político, cuando eran Kirchner presidente y Macri jefe de gobierno, los dos hacían lo mismo, y ahora se ha invertido eso, porque ahora el problema es lograr saber cuánto va a ser la inflación, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la que el comportamiento inflacionario está instalado. Entonces, todavía no estamos en una hiper ni cosa por el estilo, pero hay un comportamiento inflacionario. Entonces, el presupuesto es, me parece, un cálculo que va entre el deseo y la realidad, ¿no? Sergio, la última, tampoco se ha presentado las leyes de tarifaria y fiscal. Claro, es que vienen juntas, entonces hasta que no entra una, no entra la otra, una te dice si van a modificar los impuestos, los ingresos que van a tener, y otra te dice digamos, las posiciones de esos impuestos, ¿no?
Acá la postura nuestra ha sido que afloje un poco con la presión sobre la producción y sobre las tarifas, y le hemos pedido también que en ese sentido no solo quite ingresos brutos en general, sino que además mejore las tarifas en el caso de los consorcios, yendo al tema anterior, ¿no? Porque es una de las presiones que existe sobre el costo de las expensas. Pero lamentablemente creo que esto en este presupuesto no está contemplado, a pesar de que la ciudad se ha hecho cargo de la gestión, digamos, o del control de la gestión de las eléctricas, porque han sido transferidas del agua, ¿no? Bien. Sergio, te agradezco este contacto para Edición Calificada y estamos a tu disposición.